Queridos hermanos sacerdotes, queridos seminaristas, hermanos y hermanas en el Señor, quiero saludar y agradecer la presencia de los miembros de la Corporación Municipal que hoy nos acompañan, también a la congregación de Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de este pueblo y de nuestra diócesis. Hoy, con el gesto de la procesión de los ramos de las palmas, que hacía memoria de la entrada de Jesús en Jerusalén, comenzamos la Semana Santa, la semana más grande para un cristiano. A lo largo de los próximos días vamos a celebrar, a hacer memoria de los misterios que nos salvan, de la pasión, muerte y resurrección del Señor. El evangelista San Lucas, que es el que nos guía a lo largo de todo el día de hoy, en la palabra del Señor que hemos escuchado, comienza el libro de la Pasión diciendo que Jesús iba caminando delante de sus discípulos camino de Jerusalén. Es que San Lucas ha pensado su evangelio como un gran camino, un camino que comienza en Galilea y que termina, que llega a su culmen en Jerusalén, en la entrega del Hijo. Y en este texto que hemos escuchado antes de la procesión, el texto de la entrada de Jesús en Jerusalén, llama la atención cómo San Lucas quiere resaltar la alegría. San Lucas es el evangelista de la alegría y quiere resaltar la alegría. Dice que los discípulos estaban alegres, estaban contentos, estaban felices, y por eso preparan la entrada de Jesús en Jerusalén con todo esmero y ponen sus mantos en el suelo para que pase Jesús y gritan y cantan: bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Y por qué están alegres? Porque dice que agradecen los signos, los milagros que Jesús había hecho. Sin embargo, San Lucas también quiere poner un contraste frente a los discípulos que se alegran porque reconocen lo que el Señor ha hecho por nosotros. Los fariseos no han entendido nada. Los fariseos le increpan: dile a tus discípulos que se callen. Y la respuesta de Jesús: si se callan ellos, hablarán las piedras. Si se calla la voz del Señor en el mundo, si nosotros, queridos hermanos creyentes, callamos, hablarán las piedras, porque el nombre del Señor tiene que ser pronunciado en cualquier momento de la historia, también en el nuestro, en este momento que estamos viviendo. Frente a esta discrepancia y esta actitud de alegría, Jesús entra a Jerusalén en un pollino. Llama la atención que un conquistador, que se supone que tiene que entrar con gran poder, con gran fuerza, con gran esplendor, Jesús entra en un pollino, en un animal humilde. Aquí destacamos algo que quisiera fijarme en esta breve reflexión: la mansedumbre, la humildad del Señor, que no quiere ganar el mundo con la violencia, sino que quiere ganar nuestros corazones con el amor. Y creo que esta es la primera lección que queremos o tendremos que aprender en este Domingo de Ramos. El Señor no quiere conquistar el mundo por la fuerza, por el poder, sino que el Señor quiere conquistar nuestros corazones por el amor. Hoy, en esta celebración, la parte central, lo que la Iglesia nos invita a mirar, es la pasión. Esa espléndida, magnífica historia de la pasión que acabamos de escuchar según el Evangelio de San Lucas. Fijaros, me gustaría muy rápidamente fijarme en los escenarios de esta pasión, al menos en algunos escenarios de esta pasión que no son solo un lugar físico, sino que me gustaría definir como los escenarios del corazón. Porque la pasión, queridos hermanos, hay que leerla con el corazón, no solo con el entendimiento, sino sobre todo con el corazón. Fijaros cómo empieza el relato de la pasión: ardientemente he deseado celebrar esta Pascua con vosotros antes de ser entregado.
Fijaros que hay mucha fuerza en el deseo del Señor. Él ha deseado ardientemente pasar por este momento. Él ha deseado ardientemente vivir este momento como cumplimiento a su misión, a la entrega para la que el Padre lo ha enviado al mundo para nuestra salvación. Simplemente hacer referencia en esto que a mí al menos me ayuda a meditar. Jesús, dice el evangelista, cena con sus discípulos, con vosotros. He deseado celebrar esta Pascua con vosotros. Y después, cuando nos habla de la Eucaristía, cambia. Ya no es con vosotros, sino por vosotros. Esta es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esta es la sangre de la nueva alianza que se derrama por vosotros. Jesús no está con nosotros para que estemos solo bien. Jesús no está con nosotros por un capricho. El con vosotros de Jesús se convierte en un por vosotros. Y por eso se nos da en la Eucaristía. Pero cuando San Lucas nos ha presentado la Eucaristía, tampoco está el ambiente como muy relajado, porque hay aquí tres elementos que llaman la atención. En primer lugar, entre vosotros está el que me va a entregar. Después dice literalmente el evangelista que había un altercado porque querían saber quién era el mayor, quién era el primero. Y en tercer lugar aparece la violencia. Cuando Jesús le dice que este momento es complicado, ellos quieren responder con violencia. Y Jesús ya advierte a Pedro: Pedro, Simón, Satanás está con vosotros para zarandearos, para no dejaros tranquilos. Mira que todas las traiciones no solo nacen de tu corazón, sino de alguien que te hace vivir la traición. Y termina esta parte, este escenario, con un basta. Y nos encontramos a Jesús en Getsemaní, a un Jesús que ora, a un Jesús que suda sangre y a unos discípulos que están durmiendo. Y la entrega, la traición de Judas, que se encarga San Lucas en no endulzar las cosas, uno de los 12. O sea, que no lo entregó el enemigo, que lo entregó uno de los 12. Y fijaros que Jesús va a casa del sumo sacerdote y allí también va a sufrir la traición de Pedro. No te conozco, no soy, no sé de qué me hablas. Y el gallo cantó. Y Jesús lo miró y Pedro lloró. Son las escenas del corazón que no debemos dejar de pasar de largo. Ese juicio de Jesús: tú dices que eres el Hijo de Dios, lo soy. Tú dices que eres el Rey de los judíos, lo soy. Y Jesús va hacia la muerte de cruz, libre y voluntariamente. Queridos hermanos, me gustaría resaltar en este momento esa mansedumbre de Jesús, esa humildad que para nosotros, como hemos dicho al comienzo en la oración, tiene que ser un ejemplo para imitar la mansedumbre del Señor. Y muchas veces yo, pensando en mi propia vida, con esas salidas que muchas veces tiene uno, esa falta de humildad, esa soberbia, muchas veces delante del Evangelio me pregunto: ¿de dónde arranca la humildad, la mansedumbre de Jesús? Y solo tiene dos respuestas. Una, de la confianza en el Padre. Si vemos desde el cántico del siervo de Yahvé, en el profeta Isaías, en el cántico de Filipenses que hemos leído en la segunda lectura y en el propio Evangelio, Jesús confía en el Señor. Yo soy manso, soy humilde de corazón cuando confío. Nuestra soberbia, nuestra falta de mansedumbre y de humildad está en nuestra desconfianza. Y la segunda razón por la que Jesús es humilde de corazón es por amor a los hombres. Es por amor a los hombres. Porque todo esto que estamos contemplando en la pasión es fruto del amor. Es la provocación del amor. Frente a los que quieren arreglar el mundo por otros medios, hoy el Evangelio nos dice:
el mundo solo tiene un sentido por amor, por un amor que es entrega, que no es solo poesía, por un amor que no son palabras bonitas, por un amor que es servicio. Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Yo me entrego a vosotros. Y esta confianza en el Señor y este amor a los hombres provoca en el corazón de Cristo una actitud que a nosotros nos cuesta mucho trabajo y más en el mundo actual, que es la obediencia de la fe, la obediencia a lo que Dios me pide aunque no me guste, aunque no lo entienda. Hay una frase en ese cántico del apóstol San Pablo a los filipenses que tendría que traspasarnos el corazón, siendo obediente hasta una muerte y una muerte de cruz. No solo obediente hasta la muerte, que es el gran interrogante humano, que por más que queramos justificarlo no lo entendemos, porque humanamente no se puede entender la muerte, pero es que una muerte de cruz todavía menos. En el contexto de la historia de Jesús, una muerte en cruz es una muerte ignominiosa. Y siempre surge la pregunta, ¿por qué un signo de muerte y de destrucción como es la cruz se ha convertido en un signo de vida? Por amor. Porque el amor es capaz de hacer del sufrimiento, de la muerte, del sinsentido, es capaz de crear vida, es capaz de hacerlo todo nuevo. Y ese es el gran anuncio de la buena noticia del Evangelio de hoy. Curioso, y con esto quiero también terminar, hay personajes secundarios de la Pasión que son los que no solo han comprendido esta historia magnífica, sino que la han secundado. Yo quisiera solo detenerme en dos. Uno, el buen ladrón. El diálogo de Jesús, del buen ladrón con su compañero y con Jesús, es extraordinario para volver a él 1000 veces. Como aquel otro ladrón le increpa a Jesús, sálvanos, sálvate y sálvanos. Y la respuesta de este buen ladrón de Dimas, al menos nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero este es justo. Y cuando se vuelve a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y la respuesta preciosa de Jesús, que algunos han definido como la primera canonización de la historia: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el segundo personaje es aquel centurión romano, un pagano, uno que no conocía a Dios, uno que adoraba a los dioses, que era idólatra, y cuando ve a Jesús morir, sale la confesión de fe, o una de las confesiones de fe más hermosas de todo el Evangelio. Verdaderamente este hombre era justo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Queridos hermanos, hoy acojamos las enseñanzas de la pasión del Señor. Introduzcámonos en este mundo precioso de la Semana Santa, en el que vamos a ser testigos del amor más grande, del amor de Dios por nosotros. Pero recordadlo, esta semana no se vive con la cabeza, esta semana se vive en la contemplación. Y la contemplación consiste en mirar con los ojos, en escuchar con los oídos, pero sobre todo en ver y escuchar con el corazón. Es mirar al Señor, pero es también dejarse mirar por el Señor, porque su mirada nos salva. Y seguro que la identificación con Cristo, el seguir al Señor de cerca, nos hará también más cercanos como el cireneo para ayudar a tantos hombres heridos en la vida, a tantos crucificados hoy, para llorar como aquellas mujeres buenas de Jerusalén el dolor y el sufrimiento del mundo. Vamos a continuar celebrando la Eucaristía, donde se hace presente, se actualiza la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Que María, nuestra Madre, la que fue con Jesús hasta la cruz, acompañe también este camino de fe.